Bienvenidos a todos. Se nota en el ambiente un nerviosismo y me habéis contagiado un poco, pero vamos a estar también ahora un poco rato estudiando un poco la palabra del Señor porque también es importante, yo creo muy importante, la palabra del Señor y voy a intentar hacer un récord, a ver si lo puedo hacer en 20 minutos. Venga, vamos a poner el crono, son menos cuarto. Vamos a ver. Como sabéis, estamos conmemorando la Reforma Protestante. El día 31, pues vamos a recordar pues, la Reforma Protestante, un acontecimiento que cambió la historia de la humanidad. Un fraile agustino llamado Martín Lutero clavó una hoja con 95 proposiciones contra las indulgencias en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania. Más o menos, esto lo sabemos todos, y si no, pues hoy os lo estáis aprendiendo. En 1514, Alberto, arzobispo de Brandeburgo, puso a la venta las indulgencias para hacer frente al pago del precio que determinó el Papa León X para acceder a su nombramiento como arzobispo de Maguncia. Las indulgencias, ¿sabéis lo que es esto, las indulgencias? Bueno, luego también lo estaremos, porque nos lo van a explicar en la obita un poquito. Las indulgencias eran un sistema de financiación que se creó en el siglo XI, donde a cambio de una cantidad de dinero, según la posibilidad de cada uno del donante, el Papa aseguraba la liberación de las penas temporales por los pecados y la posibilidad de acortar las estancias en un supuesto purgatorio de los familiares muertos. ¿Os imagináis? ¿Poder pagar esto? Qué guay, ¿no? Yo tengo dinero, pago esto y ya está. Qué fácil, ¿no? Parece. Pero bueno, mucha gente se lo creyó y pagaban estas indulgencias de manera muy grata, ¿no? Pensando que así podían ser perdonar pecados, ¿no? Lutero, que era profesor de teología en la universidad, estaba indignado por esta práctica y meses más tarde de su acción escribió un breve comentario de 7 páginas a las proposiciones para explicarlas de manera sencilla. Un texto que se distribuyó con gran éxito a todas partes, ¿no? Lutero era un hombre angustiado por sus pecados que buscaba la seguridad del perdón de un Dios justiciero y temible. Para él Dios era temible, era justiciero, ¿no? Y estaba lleno de pecado y de temor, Lutero. Vivía la vida monacal con austeridad y ascetismo, haciendo penitencias y ayunos y confesándose muy a menudo, ¿no? Era un hombre piadoso de Dios, temeroso de Dios y tenía esa carga tan grande, ¿no? Preocupado por su salvación, encontró en la Biblia, que es donde hay que encontrar todas las cosas, en la palabra del Señor, la solución. Al descubrir que la justicia de Dios no era distributiva, no es por lo que hagamos, ¿no? Castigando o premiando según las obras. Y si yo me porto bien, pues entonces la consecuencia es sino que en virtud del sacrificio de Cristo es imputada al que cree en Él y le da la salvación. Aleluya, gloria a Dios, ¿no? ¿Y esto dónde lo averiguó? En la palabra de Dios. Por eso vamos a leer esta mañana rápidamente en Romanos capítulo 4 del 1 al 12, que es donde nos vamos a basar en esta pequeña predicación, que nos va a hablar de la justificación de la fe, por la fe, ¿no? Por la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 4 del 1 al 12. Dice así, el ejemplo de Abraham. Es el título que se nos da aquí. Capítulo 4 de Romanos, del 1 al 12. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada
la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la incircuncisión o en la incircuncisión? No en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Habéis entendido eso? No estaba circuncidado cuando recibió la fe. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bien, pues vamos a responder a 3 preguntas. La primera será, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? La segunda es, ¿cómo nos justifica Dios? Y la última, las consecuencias de la justificación, ¿no? Esto no es una pregunta, pero es una afirmación, ¿no? Las consecuencias de la justificación. ¿Qué es la justificación de Dios? Versículos del 1 al 5. Varias veces se menciona el término justicia y en todas ellas el apóstol nos está tratando de la rectitud de los santos, sino de la justicia que pertenece a Dios y que otorga por gracia para salvar a los que creen en Cristo. Es la fe en Cristo la que nos salva. No son las obras, ¿no? ¿Qué es la justicia de Dios? La justificación por la fe, versículos del 1 al 3. Por eso, la acción divina de justificar se llama justificación. Es un acto de Dios desvinculado de cualquier acción del individuo. No es que nosotros hagamos cosas para ser justificados. Porque no depende de las buenas obras, como hemos dicho ya, ni de los intentos de mejoramiento espiritual o moral de la persona. No es por eso. Para ser justificados por Dios necesitamos ejercer la fe que Dios mismo nos da y apropiarnos la obra de salvadora de Cristo. Es la fe que Dios nos da. Por eso esta mañana, si no tenemos fe, pidámosle fe al Señor, porque el Señor nos lo va a dar. Si no tenemos fe, pidamos fe y la hallaremos en su palabra, ¿no? Es decir, creer que por su muerte en la cruz somos justificados sin necesidad de las obras. Y esto lo vemos en el versículo 3, ¿no? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿A quién justifica Dios? Versículos del 4 al 5. Como veis, estoy intentando correr mucho. Espero que me captéis la idea. ¿A quién justifica Dios? Dios justifica al impío y al pecador. Menos mal, ¿no? Yo soy un impío, yo soy un pecador, y a mí el Señor me justifica, porque creo en Jesucristo como su Salvador. No al santo, sino al pecador, ¿no? Al impío. Mediante la fe en la obra de Cristo. Nuestra diferencia con el catolicismo parte de ahí. Ellos creen también en la doctrina de la justificación por la fe, pero de un modo completamente distinto. Ellos dicen la fe, sí, y las obras también. La fe y las obras. Nosotros decimos que no, solamente es por fe, y las obras ya vendrán como agradecimiento a esa salvación que Dios nos ha hecho, no para conseguir la salvación. Es muy diferente. Conciben que la fe más las obras constituyen la justificación, cuando en realidad esto es la santificación. Esto es lo que se llama o llamamos la santificación. Ese proceso en el cual vamos cada día haciéndonos más como Cristo. O quisiéramos ser más como Cristo. Ese es nuestro anhelo, ¿no? Y eso se llama santificación. Mientras que nosotros decimos que por la fe nos apropiamos de la justicia de Cristo. Y Dios nos declara justos. En esta condición debemos manifestar nuestra fe por las obras, las cuales son el fruto de la justificación y no la causa. A veces los que nos escuchan tienen la impresión que nosotros desechamos las obras, pero no es cierto. Las tenemos muy presentes, solo que ellas no pueden justificarnos delante de Dios, porque están manchadas por el pecado. Isaías decía que nuestras obras son trapos ¿de qué? De inmundicia. Porque somos pecadores, porque ya nacimos así. Y entonces tenemos que ser regenerados, tenemos que ser justificados por la sangre de Cristo.
y todos aquellos que creen en Jesucristo son limpios, ¿no? Y ya nuestras obras ya son vistas de otra manera, son vistas a través de la sangre de Cristo, de la obra de Cristo. La única justicia que puede justificar a los pecadores es la justicia de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. La siguiente pregunta que vamos a contestarnos en esta mañana es ¿cómo nos justifica Dios? Y esto lo vemos en el versículo del 6 al 10. En estos versículos aparece varias veces la palabra contada y una vez atribuye. Términos jurídicos, económicos, que nos llevan al concepto de la imputación o atribución de la justicia divina al pecador. Pero esto no significa que lo haga mejor persona, justa o santa. Es una declaración legal. No sé si lo entendemos esto, pero ahora lo voy a explicar un poco mejor. Dios nos justifica imputándonos la justicia de Cristo. Versículos 4 y también del 9 al 11. Como digo, es un término legal, es un término legal. El sentido es el siguiente, tomando como ejemplo un tribunal, imaginémonos que vayamos a un tribunal porque hemos hecho algo, ¿no? Algo malo. Dios el Padre es el juez. Cristo es el abogado, defensor, y nosotros los que hemos cometido el delito, ¿no? Imaginémonos en esta situación. De acuerdo con la ley de Dios, somos transgresores y merecemos la pena de ¿qué, hermanos? De muerte, ¿no? Voy a beber un poco de agua. No es agua santa, es agua normal y corriente. Pero sienta bastante bien. De acuerdo con la ley de Dios, somos transgresores y merecemos la pena por nuestros pactos, ¿no? O sea, los pecados que son faltas contra dicha ley. Dios ha establecido la ley. Dios ha establecido cómo tenemos que acercarnos a Él. Él también requiere de nosotros algo, ¿no? Comportarnos como seres humanos, ¿no? No como animales, como estamos viendo actualmente, con tantas guerras, con tanta violencia. Parece que hemos tirado la cabeza al suelo y actuamos por nuestros deseos más carnales. Somos como los animales. Pero el Señor nos ha hecho dignos para ser seres humanos que piensan lo que hacen, ¿no? No actuar por deseos carnales y envidias y de todo tipo, ¿no? Eso es dar la gloria a Dios, cuando actuamos conforme Él nos ha hecho, ¿no? El diablo es el fiscal que nos acusa y en vista de ello el juez dicta sentencia condenatoria. Sin embargo, nuestro defensor dice que efectivamente esto es así. Jesús dice, sí, este hombre es pecador, pero Él ha pagado las penas de la condenación por su muerte en sacrificio por el pecado. Él dice, mira, esto lo pago yo. Yo he pagado el precio, porque he muerto por Él. Cristo ha llevado sobre sí todos nuestros pecados. ¿Dónde? En la cruz. La paga del pecado es muerte. Pero tú no has muerto. Tú has muerto, estás muertos en delitos y pecados. Pero Jesús en la cruz pagó, porque Él era santo, santo, santo. Entonces, Él era un cordero, sin mancha, limpio, que fue sacrificado por ti, por toda la humanidad. Y todos aquellos que quieran, que creen en esa obra, pueden ser salvos, si creen en la fe y creen en la obra de Jesucristo. Por eso Cristo ha llevado sobre sí todos nuestros pecados. Y los sigue llevando. Solo tienes que acercarte a Él y reconocer esto, ¿no? En vista de ello, como la pena ya ha sido pagada, el juez nos absuelve. Y este acto es el que la Biblia llama justificación. Somos justificados porque se nos ha pagado un precio, que es la sangre de Cristo. Y entonces el juez dice, vale, eres pecador, pero con la sangre de Cristo eres limpio y se te quita la culpa. Vamos a ver como último punto las consecuencias de la justificación, ¿no? Versículos de 7 al 8. Como consecuencias de haber sido declarados legalmente justos, suceden algunas cosas en nuestra vida, que todas son buenas. La primera es que la culpa del pecado es removida y el pecador es restaurado. Tenemos la oportunidad de ser una nueva vida, somos una nueva persona. Hemos nacido de nuevo, el nuevo nacimiento. Versículo 7, ¿no? Recuperamos los derechos filiales incluidos en nuestro estado como hijos de Dios. Somos hijos de Dios.
Pero ese hijo se apartó de Dios, que es lo que pasó en Edén. Nos apartamos de Dios, no queríamos saber nada de Dios. Entonces el padre se quedó ahí sin hijo. Pero el hijo vuelve, como el hijo pródigo. Y volvemos a ser hijos y él vuelve a ser nuestro padre. Aleluya, gloria a Dios, si reconoces esto. Y juntamente tendremos la herencia eterna, si somos hijos de Dios. Porque después de esta vida, cuando muramos, hay más vida. Hay más vida, hermanos. Después de esta vida hay más vida. Pero todo lo que hagamos aquí tiene repercusión eterna. Eso es tan importante en este día, de conocer la fe de Jesucristo, la obra de Jesucristo. Porque Él te ama y Él murió por ti. Y Él te está dando la mano. Tienes que cogerlo, tienes que aceptarlo. Solo pide de nosotros un poco de voluntad, un poco de acercamiento, un poco de reconocimiento de nuestro pecado, de nuestras faltas, de nuestra imposibilidad, ¿no?, de acercarnos a Dios. Solamente por medio de Jesucristo podemos acercarnos a Dios. Es decir, somos hijos de Dios nuevamente y también tenemos la herencia eterna, ¿no? A partir de ahí, el justificado sigue un proceso de santificación, por el cual abandona el pecado y se renueva continuamente por medio del Espíritu Santo y va conformándose a la imagen del Dios en Cristo. Cada día queremos ser más santos, y esa es la santificación. Pecamos, claro que sí, pero seguimos en ese proceso, nos arrepentimos y seguimos santificándonos. La segunda consecuencia es que las dos dimensiones de la obra de Dios, versículo 8. Hay dos dimensiones en la obra de Dios, la externa y la interna. La justificación tiene lugar fuera del pecador, en el tribunal de Dios, y no cambia su vida interior. Por otra parte, la santificación sucede en la vida interior del justificado, de manera que progresivamente va cambiando su ser. Una cosa es lo que pasó en el tribunal de Dios, que ya somos justificados, y otra cosa es lo que ocurre en nuestro interior, que cada día somos justificados, pero somos santificados poco a poco, ¿no? La justificación es un acto único. Una vez Dios nos justificó, ya no tiene que hacerlo más, porque la obra de la cruz fue única y fue en un momento clave de la historia. No va a ocurrir otra vez. No va a venir el Señor otra vez a morir por ti, porque ya murió. Por eso estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo en el cual podemos acercarnos a Dios y aceptar su sacrificio en la cruz. Tiene lugar una sola vez y es completa para siempre. No hay grados ni sigue un proceso progresivo hasta alcanzarla, porque esto corresponde a la santificación, como hemos dicho, que es un desarrollo continuo que nunca se completa en esta vida hasta que Cristo vuelva. La causa meritoria, tanto de la justificación como de la santificación, descansa en los méritos de Cristo y podemos concebirlo de manera trinitaria. Es decir, sobre la base de los méritos de Cristo, primeramente, el Padre declara justo al pecador y el Espíritu Santo lo santifica de manera continua y nosotros lo recibimos por fe. Y esto todo es por fe. No tenemos que ir al Himalaya, no tenemos que hacer la Torre de Babel para alcanzarnos a Dios, sino que está en nuestro interior, que es reconocer la obra de Jesucristo. Y por fe somos justificados. Es fácil, hermanos, aunque es difícil. Porque tienes que reconocer tu situación y tienes que ir a Él, ¿no? Si no tienes fe, como digo, pídele a Dios fe. Pídele a Dios fe. No le pidas un coche, no le pidas una casa, pídele fe. Porque el ser humano necesita para vivir fe, esperanza y amor. Y si te falta uno de esos tres, estás cojo. Fe, esperanza y amor. Nadie puede vivir sin eso, hermanos. Y el cristianismo y la fe en Cristo te da esa fe, esa esperanza y ese amor. Como conclusión, la doctrina de la justicia, de la fe o justificación por la sola fe fue el centro del mensaje que predicaron los reformadores. Ellos enseñaron esta doctrina que había sido descuidada y tergiversada durante siglos, y la vida de miles de personas fue transformada y sigue siendo transformada hoy día. Un siglo más tarde, en 1674, el teólogo holandés Jodocus van den Steen, un alemán,
yo no soy alemán, pero dijo que la iglesia se tenía que estar transformando cada día más, siempre transformándose a través de la palabra del Señor. Y a veces descuidamos eso, que la iglesia se tiene que transformar, pero porque la Biblia esté en medio de ella para transformarla, por el conocimiento de la palabra de Dios. Aquí tenemos una bendición muy grande, la palabra de Dios, y ahí está todo el consejo de Dios. Y la persona se tiene que renovar por medio de la lectura de la palabra de Dios. Ahí encontraréis la fe, ahí encontraréis la esperanza, ahí encontraréis el amor de Dios, ¿no? Tenemos que renovarnos, sí, pero como digo, a través de hacer caso a su palabra. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, que nos abra el corazón y la mente para entender que solamente en Jesucristo hay salvación y solamente es por medio de la fe en que podemos acercarnos a Cristo. No por las obras, no por ser buenos, ser más guapos, ni más inteligentes, sino solamente por la obra de Cristo. Solamente hay un camino, solamente hay una verdad y es Jesucristo, el Señor. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Amén.